Pero pensemos en esto, en esa acción de que nos levanta el Señor, en esa acción de no bajar la guardia. Tengamos en cuenta que no somos nosotros o nosotras mismos los que nos levantamos por nuestra fuerza. No somos nosotros mismos los que estamos ahí levantando la guardia. Aquellos que estamos en el camino del Señor, aquellos que entendemos la palabra de Dios, le damos crédito ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Porque si no es el Espíritu Santo de Dios levantándome, entonces ¿quién me levanta? ¿Sí? El hombre, las emociones, los chistes, ¿qué? Si no es el Espíritu Santo ayudándome a mantener esa guardia espiritual, entonces ¿quién es? Nosotros en el camino del Señor sabemos que sin el Espíritu Santo es imposible que esto suceda. Por eso es que hoy, para dar un poco de conexión y continuidad, vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo. Recuerda que tú y yo somos todavía piezas en construcción. ¿Ha visto usted cuando va conduciendo y llega a algún lugar por el freeway y dice un cartel que dice under construction? O sea, cuidado porque ahí se está haciendo un trabajo, hay una obra en construcción. Usted y yo todavía no somos una pieza terminada. Nadie dice amén, pero yo lo creo. Yo no soy una pieza terminada. ¿O ya terminó Dios con usted? El Espíritu Santo sigue obrando en nosotros. Imagínese si ya no trabajara. ¿Qué sería de nosotros si el Espíritu Santo no trabajara sobre nuestras vidas? Así que entonces quiero pedirle que se una conmigo en este momento. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que Él ya está haciendo. No es que le vamos a pedir que lo haga, no, es algo que ya está haciendo, te guste o no, ya lo está haciendo, porque el Espíritu Santo obra justamente en nuestras vidas conforme a su voluntad. Ahí donde estás, una vez más, pongámonos de pie, vamos a hablar juntos, vamos a hablar con Dios. Padre amado, a esta hora nos presentamos delante del trono de tu gracia. Específicamente, Señor, traemos delante de ti no las clásicas peticiones de sanidad, de trabajo, de tantas otras cosas. Hoy estamos de pie en este momento delante de ti porque queremos suplicarte por esa obra preciosa de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, entendemos que aún tú no has terminado con nosotros. No somos una pieza terminada. Todavía tu Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Hay muchas cosas que todavía tú sigues haciendo con tus manos preciosas en nuestras vidas. Padre amado, clamamos que ahora nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma se alineen para poder entender la palabra que tú quieres traer a nosotros. Te alabamos, Padre, te glorificamos, Señor. Confesamos que te necesitamos. Confesamos que verdaderamente tú eres el autor, el consumador de la fe y aquel que se mueve conforme a su voluntad. Escóndeme detrás de tu cruz, Señor Jesús, y que solo tú seas escuchado. A esta hora te lo rogamos en los méritos preciosos de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Tomemos asiento entonces y mis amados, vamos a poder compartir hoy acerca de la obra del Espíritu Santo. Y mis amados, quisiera que usted tenga su Biblia a la mano para que la podamos leer juntos. También les he preparado el PowerPoint ahí con la ayuda de Keren. Usted lo va a poder ver en inglés también, algunas cosas para ayudarle. Y mis amados, quisiera que fuéramos a un pasaje muy importante que está en el libro de San Juan. Quisiera que fuéramos a San Juan 14, por favor. San Juan 14, versículos
16 y 17 y luego el versículo 26. Lo que vamos a encontrar aquí es la palabra que da Jesús a los discípulos, la enseñanza que Él da acerca de la promesa del Espíritu Santo. Estoy en San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. ¿Encontró en sus Biblias? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo primero, y luego dice Jesús, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y ahora traslade su vista hacia el verso 26. El verso 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí, se está refiriendo al Consolador, es decir, al Espíritu Santo. Esto es lo que ya estaba enseñando el Señor Jesús acerca de la obra del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo estaría haciendo en la vida de los discípulos y en la vida suya y mía. Note usted que esto es algo que se manifiesta luego cuando leemos Hechos del Espíritu Santo. Vaya conmigo, si es tan amable, a Hechos, el capítulo 1 y el versículo 8. Es el libro siguiente, Hechos capítulo 1 y verso 8. Noten ustedes entonces que este es el momento de la ascensión, el momento en que el Señor Jesús es ascendido a los cielos. El versículo 6 dice que entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero noten ustedes el verso 8. Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se acuerdan que cuando leímos hace unos segundos el pasaje de Juan 14, allí está la promesa? Pero aquí vemos entonces esa promesa ya manifiesta, esa promesa que se está llevando a cabo. Y esa promesa hoy es para usted y para mí. Hoy sigue el Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros. Por eso es que hablamos hoy de la obra del Espíritu Santo. Siempre vamos a encontrar algo de diferencia entre unos y otros. La manera en que el Espíritu Santo obra en cada una de nuestras vidas. Y sabes, aquí juega un papel muy importante la predisposición, el hecho de que tú seas una mujer o un hombre que estés dispuesta y dispuesto a tener esa relación con el Espíritu Santo de Dios. De eso se trata. Piensa entonces, en este momento, ¿cómo está tu relación con el Espíritu Santo de Dios? A veces no nos preguntamos eso, ¿verdad? Andamos por la vida haciendo un montón de cosas, trabajando, estudiando, ocupadas y ocupados en tantas cosas. Pero nos olvidamos de reflexionar y de pensar un poquito en qué es lo que está pasando en nuestra relación con el Espíritu Santo. Muchas veces pasa esto en las relaciones matrimoniales, donde parece ser que, bueno, están juntos o se casaron y tienen hijos,
y siguen la vida y trabajan y hacen todo lo posible por sacar su familia adelante, pero caen como en una rutina donde no se cuida la relación mutua. Simplemente es como una costumbre, nada más. Y el matrimonio no fue creado por Dios para sea una costumbre. Pensemos en esto. De la misma manera, el Espíritu Santo no ha venido para simplemente tener una costumbre con nosotros, no, sino porque Él es el que está constantemente haciendo su obra, su trabajo, de estar moldeando nuestras vidas, preparándonos, porque pensemos si así como somos y así como estamos, verdaderamente podríamos estar hoy en las bodas del Cordero. Tenemos que llegar en santidad, tenemos que llegar preparadas y preparados para ese tiempo. Así que entonces no nos olvidemos que el Espíritu Santo juega un papel muy especial en nuestras vidas. Quisiera que tengamos en cuenta que la acción, digamos, viva y continua del Espíritu Santo en la salvación y en la santificación, en el servicio, en la dirección y en la comunión de los creyentes es importante. Él está presente en todo eso. Él está presente en tus relaciones interpersonales también. Él está presente en cómo te llevas tú con las personas que ves a diario, inclusive en el trabajo que realizas. Piensa entonces que necesitamos comprender cómo actúa el Espíritu Santo en la vida nuestra, en la vida de creyentes. Si alguien te preguntara cómo actúa el Espíritu Santo, ¿qué le dirías? Pensemos en esto. En primer lugar, para entender la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, justicia y juicio. 3 cosas importantes. ¿Sabías que el día que tú te convertiste a Cristo, no importa cuántos años hace, el día que tú hiciste aquella oración, aquel día que comenzaste a caminar con Cristo, el Espíritu Santo ya venía jugando un papel muy importante? Aún antes de que tú pusieras un pie en la iglesia, algunos de nosotros escuchamos la palabra mucho antes. En mi caso, eran 4 años antes de haber puesto un pie en la iglesia. Y ya el Espíritu Santo comenzaba a trabajar en la vida de una persona que no era creyente, o tal vez un creyente pero no convertido a Cristo. Esa es la diferencia. Porque mucha gente dice creer. Está lleno el mundo de personas que dicen creer. Pero la conversión es diferente, porque en la conversión el Espíritu Santo juega un papel sumamente importante, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. Si el Espíritu Santo no me convence de pecado, entonces no va a haber arrepentimiento, y sin arrepentimiento nadie verá a Dios. Amados, tengamos en cuenta que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y también de juicio. Y eso es lo que ya está haciendo. Cuando algunas veces algunos misioneros han encontrado grupos de nativos en algunas partes donde tenían algo de conocimiento de Dios, y los misioneros comenzaron a preguntar, disculpen, ¿vino alguien antes? ¿Vino algún misionero? ¿Algún pastor? ¿Alguien les ha hablado de Dios a ustedes? No, nadie. ¿Les trajeron tratados? ¿Les tiraron panfletos del aire en alguna avioneta? No, nadie. ¿Alguien les regaló Biblias en sus idiomas? No, mucho menos. ¿Qué sucede cuando los misioneros comenzaban a entrar en ese tiempo de oración, de clamor a Dios, de entender qué estaba pasando, cómo es que hay algo de conocimiento allí? Fíjense en usted que el Espíritu Santo les revela
que Él ya había estado obrando en la vida de estas personas. Sin ninguna Biblia, sin ningún panfleto ni tratado. Pero así de maravilloso es justamente Dios a través de su Espíritu Santo, llegando a lugares donde ni usted ni yo hemos llegado, ni nadie ha llegado, para sorpresa de muchos misioneros. Yo conocí personalmente misioneros que me dijeron, sí, definitivamente esto es lo que ha ocurrido. Fíjense en ustedes que, en primer lugar, cuando hablamos del Espíritu Santo convenciendo al mundo, es la obra inicial del Espíritu en el corazón del ser humano. Lo primero que hace el Espíritu Santo es trabajar en tu corazón, en el centro del alma, para que entonces se comiencen a tirar abajo todas esas defensas, todas esas cosas todos esos rechazos que puedan existir en algún momento. Quiero que vean ustedes también que no es el hombre quien busca a Dios primero, sino que el Espíritu despierta su necesidad. Cuando tú comenzaste a buscar a Dios, la primera vez en tu vida que buscaste a Dios, créeme, yo sé que tú dirás, bueno, es que, no sé, me levanté esa mañana, tenía ganas de buscar a Dios, tenía ganas de ir a una iglesia, tenía ganas de escuchar algo de Dios y fui. Tal vez tú crees que fuiste tú. Bueno, físicamente tú tomaste esa decisión, pero quien puso eso en tu mente y en tu corazón fue el Espíritu Santo de Dios. Te puedo asegurar algo más. Incluso hoy el Espíritu Santo jugó un papel importante. Yo sé que tú me dirás, mire que yo tomé la decisión, yo me subí a mi vehículo a la hora indicada, yo me vine, en fin, me preparé, me bañé, agarré mi Biblia, no sé, todos los preparativos que tú hiciste para estar hoy aquí. Pero déjame decirte que si el Espíritu Santo no hubiera estado de acuerdo, tú no estás aquí. Aún que tú lo ves así como algo normal, algo de cualquier domingo, sin embargo el Espíritu Santo está presente en todas esas cosas, aunque tú y yo lo podamos ver como muy simple. Es que el Espíritu Santo no es que ve las cosas con simpleza, ve a cada uno de nosotros como una persona especial, porque somos creación de Dios. Saben, sin la obra del Espíritu el hombre permanece ciego y endurecido. Fíjense en ustedes lo que tenemos en 1 Corintios, allí en el capítulo 2 y verso 14. Me gustaría que pudiéramos leer 1 Corintios, capítulo 2 y el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Note usted, el hombre natural, es decir, el ser humano sin Cristo. Porque para él son, ¿qué dice su Biblia? Son locura, algo raro, algo extraño. Y no las puede, ¿qué? No las puede entender. Cuando tú estabas sin Cristo, totalmente alejada o alejado de Dios, y veías a una persona cristiana de repente, o mirabas su vida, ¿qué decías de esa persona? ¿Está loca? ¿O te burlabas de esa persona? ¿O le ponías adjetivos calificativos? Ahora, ¿sabes por qué tú y yo no podíamos entender? Yo, la verdad, y ya ahora mi mejor amigo partió con el Señor, pero él cuando me hablaba yo no le entendía. Y me hablaba español, no crean que me hablaba otro idioma. Pero yo no le entendía, ¿por qué? Porque ahora veo, acá dice la Escritura, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo yo iba a discernir espiritualmente lo que Miguel Ángel me decía si él me hablaba en el Espíritu y yo le contestaba en la carne?
Yo no tenía el Espíritu, por eso no le entendí. Aunque el Espíritu Santo estaba obrando allí. Pero era necesario entonces tener un entendimiento espiritual. Porque hasta ese momento, ¿por qué se me hacía locura? Porque era simplemente un hombre natural, un entendimiento natural. Por eso siempre le decía, Miguelito, yo no me quiero cambiar de religión. Siempre era mi respuesta. Basta ya, para de hablarme de tu Dios. Y yo no estoy interesado en salirme de mi religión tradicional. Siempre he estado muy cómodo, muy bien aquí. Pero lo bueno es que el Espíritu Santo obró, y yo me enteré años después, casi 20 años después, de que el Espíritu Santo le decía, sigue hablando con Roberto. Y él me decía, pero yo le decía que vos eras muy duro. Él me decía, sigue, pero Roberto no va a entender nunca, tú sigue. Qué interesante. Qué bueno que el Espíritu Santo le decía eso. Y que Miguel fue sensible al Espíritu Santo y dijo, está bien, voy a seguir. Él pensaba que estaba perdiendo su tiempo algunas veces porque la verdad que le daba mucho dolor de cabeza. ¿Sabes? El Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas que si no tienes este entendimiento espiritual, no lo vas a entender. Probablemente alguna persona que me está escuchando ahora dirá, yo no sé de qué está hablando. I don't understand what do you say. Porque realmente se deben de entender espiritualmente. Por eso es que estamos hoy hablando de la obra del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no lo vas a entender. Podrás venir todos los domingos a la iglesia, podrás anotarte en 20 cursos, sin el Espíritu Santo no lo vas a entender. No importa. No importa si ofrendas, si diezmas, si te enrolas en diferentes actividades comunitarias, sin el Espíritu Santo no lo vas a poder entender. Vas a hacer las cosas carnalmente, naturalmente, como la religión, nada más. Necesitamos orar para que el Espíritu abra corazones cuando se nos hable de Dios. Y especialmente si tú eres una persona que está predicando el Evangelio. Hace un instante hicimos algo fuera de lo común, ¿verdad? Los niños estaban aquí, adelante, y invité a papás, mamás que vinieran a orar por sus hijos. Pero de eso se trata en realidad. Clamar para que el Espíritu Santo de Dios ya esté obrando en la vida de todos esos chiquitines y chiquitinas que se fueron recién. Si realmente queremos que un día perseveren en el camino del Señor. Encontramos tantas personas que alguna vez, tal vez, conocieron algo o asistieron a una iglesia y pasa el tiempo y no los volvemos a ver. Estamos en un tiempo de crisis del cristianismo. Hay muchos libros escritos al respecto. Pero esta crisis se debe a que no estamos haciendo justamente lo que la palabra de Dios dice y lo que el Espíritu Santo de Dios está hablando a la iglesia. Porque la iglesia se distrae muchas veces con otros acontecimientos. Fíjense en ustedes que el apóstol Pablo, pretendiendo que la iglesia no se distraiga, y era nueva, era flamante, no tenía ni un año de vida. Entonces él le escribe a uno de sus discípulos, allí en Tito. Quisiera que vaya conmigo usted a Tito un momento para que veamos algo muy importante. Tito capítulo 3, el versículo 5. Note usted, dice el apóstol Pablo, y déjeme leerle desde el verso 4, que sería el contexto. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, le dice a Tito, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su ¿qué?
misericordia, ese favor inmerecido, por el lavamiento de la ¿qué? De la regeneración. Diga conmigo esa palabra, regeneración. Porque eso es necesario en la vida de todo ser humano. Experimentar la regeneración. Y quiero explicar eso por qué. Noten ustedes que ahí dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Porque, amados míos, el Espíritu Santo de Dios, en el momento entonces que tú le entregas tu vida a Cristo, comienza este proceso de regenerarte, porque venimos probablemente de haber vivido nuestra vida como se nos dio la gana. ¿Sí? Y no podemos entrar con esas enseñanzas, con esas ideas que traemos del mundo, ponerlas en una mochila y entrar a la iglesia. Y todo está bien. Eso no funciona así. Por eso es que el Espíritu Santo siempre está obrando y trabajando para regenerarnos. Y también para lavarnos, para renovarnos. Nadie más puede hacer eso. Mira, tú puedes llevar tu vehículo a que le hagan ciertos trabajos, lo renueven. Puedes llevar algún motor de tus máquinas para que les haga algún cambio. Puedes hacer muchas cosas. En tu casa también puedes hacer un montón de reformas a tu casa. Pero la única persona que puede hacer una reforma en tu vida es el Espíritu Santo de Dios. Debes prestar suma atención a esto y pensar si ya te has sometido a la reforma que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. De eso se trata. Porque imagínate que contrataste a unos pintores para que pinten tu casa y el día que llegan, les cierra la puerta y le dice, no, ustedes aquí no van a entrar. Pero señora, ¿cómo le vamos a pintar la casa si no nos deja entrar? Vas a llevar tu vehículo a que le hagan alguna reparación y imagínate que no te dejan entrar. El Espíritu Santo de Dios lo único que necesita es tu voluntad. De eso se trata también. De que tú puedas ser capaz de decirle al Espíritu Santo, reconozco que te necesito. Confieso que sin tu Espíritu Santo no voy a ninguna parte, nada sucede. Si el Espíritu Santo no llena nuestras vidas, el problema es que alguien más lo va a querer llenar. Ese sí es un problema. Si no es el Espíritu Santo el que obra en mi mente, alguien más va a querer hacerlo. Por eso es tan importante que seas sensible al Espíritu Santo de Dios, a buscarle al Espíritu Santo y a permitir también que su obra se lleve a cabo. ¿Sabes? Una cosa interesante encontramos aquí también en 1 Corintios 6, 19. Me gustaría que vayan conmigo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Noten ustedes la pregunta que le hace Pablo a esta iglesia, que no fue una iglesia fácil. Corinto, con toda su cultura que traía, él les dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Noten ustedes que la trayectoria que traían en la carne los corintios, todo lo que sucedía en aquella ciudad, muy dado a lo carnal, muy dado al erotismo. Entonces, Pablo les dice, si ustedes han recibido a Cristo, si ustedes tienen entonces ahora el Espíritu Santo, tienen que saber que ustedes son justamente templo del Espíritu Santo. De eso se trata.
Cuando el Espíritu Santo habita entonces en nosotros, ahí comienza este proceso de regeneración, de renovación, de lavamiento. Pero recuerda, el Espíritu Santo que habita en nosotros también puede ser contristado, también puede ser entristecido. Porque el Espíritu Santo es una persona, esa tercera persona de la Trinidad. Mis amados, fíjense en ustedes entonces que cuando leemos lo que Pablo le dice a Tito, él dice, nos salvó, ¿por qué cosa? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando tú te bañas, ¿no? Te metes en el agua, cuando te vas a una alberca, en el agua. Y acá está hablando Pablo de en el Espíritu Santo. De eso se trata. Es decir, que quiere obrar por completo en todo nuestro ser. En tus áreas emocionales, en tus áreas sentimentales, en tus áreas de tu inteligencia, de tus destrezas, de tus conocimientos, en tu carácter, en tu personalidad, en nuestros pensamientos, en todo quiere Él obrar. El asunto es que a veces hay resistencia, porque somos dados los seres humanos a resistir los cambios. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, trae un cambio. Y tú puedes estar 20 años yendo a una iglesia tal vez, pero si continúas resistiendo al Espíritu Santo, entonces nada va a pasar. Y aunque vas a actuar bajo un camuflaje, sin embargo vas a estar actuando en la carne. Necesitamos al Espíritu Santo constantemente. Yo creo que cada día, así como cada día necesitas tomar agua, porque nuestro cuerpo lo necesita, o alimento, de la misma manera necesitamos hablar y decir, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, obra en mi vida, límpiame, lávame, purifícame, haz la obra de pulir las asperezas de mi vida. Recordemos que la regeneración es un nuevo nacimiento espiritual. ¿Saben? A Nicodemo le costó entender esto, porque fue Nicodemo el que se acercó a Jesús una noche y le dijo, Rabí, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, usted dirá, qué bueno, ese sacerdote tenía el interés. Sabe, el Espíritu Santo de Dios estaba obrando en Nicodemo. No fue Caifás, no fue ninguno de sus otros compañeros allí, fue solo Nicodemo. Tenemos que darle crédito al Espíritu Santo obrando, poniendo esa inquietud en Nicodemo, aunque sea allí en un momento donde él no quería ser visto por un poquito de vergüenza que tenía o del qué dirán, porque el qué dirán es algo antiguo, no es de estos días. Así que entonces finalmente Nicodemo se acerca al Señor Jesús. Fíjense en ustedes qué interesante y quiero leérselos para que no piensen que es invento mío. Noten ustedes en Juan capítulo 3, el versículo 5, cuando está preguntando Nicodemo, le dice Jesús, de cierto te digo. Imagínense en esa voz de Jesús, tierna, suave, asimisma llena de mucha autoridad, pero con esa paz. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto se lo está diciendo a un sacerdote, a un miembro del Sanedrín de Israel. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nacimiento que le está proponiendo aquí Jesús no es un nacimiento de la carne, sino un nacimiento del Espíritu. Aquí es donde tú, mi amiga y mi amigo, debes preguntarte, ¿has nacido de nuevo?
¿Has nacido en el Espíritu? No te estoy preguntando cuántos años tienes de asistir a esta iglesia, no te estoy preguntando cuánto tiempo tienes de que te compraste una Biblia, no, sino si tienes la seguridad de que has nacido de nuevo. Si tu vida ha cambiado, si tú has visto que ahora tu manera de ver la vida, tu manera de entender es diferente, donde tú observas que prefieres ser más espiritual que carnal, eso te está diciendo algo ya. Pero es importante haber llegado a ese momento de tu vida en donde hayas hablado con Dios y le hayas entregado tu vida y le hayas recibido como tu Señor y tu Salvador. Eso no lo puede hacer ni el más grande maestro de la Biblia del mundo, ni el teólogo más importante. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Pero recuerden esto, el Espíritu Santo no anda con un revólver en la mano. Nunca te lo va a poner delante de tu frente para decirte, ¿me aceptas ahora o te mato? Nunca va a hacer eso, jamás. Es muy paciente y está esperando que tú tomes esa decisión, porque esa sí es necesario que sea tu decisión. Amados, en tercer lugar, el Espíritu Santo es el que santifica y produce fruto en el creyente. Justamente cuando el apóstol Pablo escribe a los creyentes en Gálatas, me gustaría que usted me acompañara un momento a ver Gálatas, el capítulo 5, pasaje muy conocido, versos 22 al 25. Note usted que Pablo desea que este grupo de iglesias, cuando usted lee Gálatas, recuerden, no está hablando de una iglesia, sino era un grupo de iglesias en ese valle de Galacia. Entonces él procura que los creyentes entiendan realmente la labor del Espíritu Santo, porque ellos no estaban acostumbrados. Tenían que ahora entender esto nuevo, no tenían una relación con el Espíritu Santo de Dios. Entonces les dice, mas el fruto del Espíritu. Él les dice, miren, para que ustedes se den cuenta del obrar del Espíritu Santo, miren sus frutos. Entonces les dice, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, templanza. Y dice Pablo, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y termina esta parte del capítulo 5, Pablo diciendo, si vivimos, note usted, sí, o sea, es un condicionante, si vivimos por el Espíritu, dice él, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué interesante es entonces que Pablo veía esta situación seguramente en la iglesia y el mismo Espíritu Santo le daba esta palabra. Quiero darles una sugerencia, un consejo. Tal vez en una hojita de papel allí, si tú ves cada uno de estos frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etc., ponlos en una lista así vertical, en una hojita de papel. Y conforme vas leyendo cada uno, piensa, bueno, ¿cómo estoy en cada uno de ellos? Trata de poner, tal vez, del 1 al 10. Suponte que el 1 es el número más bajo y el 10 es el más alto. Y tú te estás autoevaluando a ti misma o a ti mismo. Entonces dices, a ver, vamos a ver cómo es esto. Amor, del 1 al 10, ¿estoy en el 10? ¿Estoy dispuesto a amar por sobre todas las cosas? No, tengo algunos requisitos para amar. Entonces le vas bajando. De repente, a fulanito, él me cae gordo, no, nunca lo voy a poder amar. Bájale otro punto.
A ver dónde quedas, si quedas en el 5, en el 4, en el 3. Luego pon la segunda palabra, gozo. ¿Cómo estás en tu gozo? ¿Estás gozando la vida en el Espíritu? ¿Estás gozando de tener esa relación con el Espíritu Santo? ¿Hay gozo en tu corazón? En tercer lugar, toma la palabra paz. Y en cuarto lugar, la palabra paciencia. Y así sucesivamente. Y a cada uno ponle un número conforme a tu autoevaluación. No se preocupe, usted no le tiene que dar este papel a nadie, pero esto es bueno para ti, para decir cómo estoy en realidad. Estos versos bíblicos no están puestos aquí para llenar un poco de papel en tu Biblia. La palabra de Dios ha sido dada para que nosotros podamos crecer espiritualmente y también autoevaluarnos con la ayuda del Espíritu Santo. Amados, recuerden que la santificación es un proceso donde el Espíritu va moldeando el carácter del creyente. Es un proceso constante. Por eso dije al principio que Él no ha terminado. I think every single day the Holy Spirit doing something with you. Todos los días creo que el Espíritu Santo tiene que hacer algo en tu vida. Así que, amados míos, pensemos en esto. El Espíritu Santo nos capacita para vencer la carne y vivir en obediencia. Nuestra carne no quiere. La lucha entre la carne y el Espíritu siempre va a estar ahí. Y he contado tantas veces la famosa historia del perro blanco, del perro negro, que ya, es más, algunos de ustedes podrían venir aquí y contarla de tan bien que se la saben, ¿verdad? Porque así es, a veces hay como una lucha, ¿no? Entre esos dos que se pelean el uno al otro. Pero ¿quién es el que gana? El blanco, dicen por allá. ¿El que qué? El más fuerte. Y para estar fuerte hay que estar alimentado. Aquel hombre de la historia, cuando fue increpado acerca de cómo es eso de que él siempre sabía cuál era el perro que ganaba, y él les decía, bueno, eso es simple, eso no es adivinación. Él decía, yo me llevo mis perros a mi casa, dentro de una semana regreso, pero durante la semana, si yo digo que el blanco va a ganar, al negro, ¿qué le hacía? Le daba tantita agua, nada más, nada de comida, lo debilitaba. Al otro le daba buena comida, ¿verdad? Calor, ejercicio. Cuando llegaba y hacía la pelea de los 3 minutos, obviamente el perro blanco ganaba. Y luego cambiaba y él decidía quién ganaba. Ganaba el que más alimentaba. Lo mismo sucede con nosotros. ¿Qué es lo que más estoy alimentando? Si estoy alimentando más mi carne con lo que ven mis ojos, con lo que estoy viendo en las pantallas, con todo lo que están escuchando mis oídos, con un montón de cosas a las cuales estoy prestando atención, y quiero entonces el día domingo llegar a las corridas a la iglesia y esperar que de repente el pastor tenga un buen sermón y unos buenos pasajes bíblicos y me voy a llenar y voy a comer bastante pensando que voy a engordar en 1 hora, 2 horas, lo que sea, lo suficiente para contrarrestar los otros 6 días que viviste en la carne. Señoras y señores, les tengo una mala noticia. Es imposible. Es imposible eso. Es imposible que con un poquito que alimentes el alma el día domingo puedas contrarrestar todo lo que viviste en la carne los otros 6 días. Ese es el asunto. Yo sé, usted me dirá, pero pastor, desconsiderado, piensa que tengo que trabajar. Pero ¿cuál es el problema? El Espíritu Santo se puede ir contigo a trabajar o usted lo deja en la casa y se va a trabajar. No, ¿verdad? Tengo que estudiar, está bien, váyase a estudiar con el Espíritu Santo a su lado. Así de sencillo. No importa lo que hagas, procura que siempre el Espíritu Santo esté contigo. Dirígele la palabra. ¿Cómo te sientes cuando alguien no te dirige la palabra por un buen tiempo? Y especialmente si es un ser querido. Qué feo, ¿verdad? Te dan ganas de preguntarle, oye, ¿qué te hice? ¿Por qué no me hablas, no me saludas?
A veces el Espíritu Santo tiene ganas de decirnos, oye, ¿qué pasó entre tú y yo? Ya tienes como 3 días que ni me hablas ni me dices nada. A veces actuamos así. Necesitamos alimentar nuestra alma constantemente, porque siempre hay una tendencia a tener una pérdida, a tener una salida. Sabes, no podemos producir el fruto espiritual por esfuerzo humano, sino por la dependencia del Espíritu Santo. Algo que están en las afirmaciones de fe de nuestra iglesia, una dependencia constante y consciente del Espíritu Santo. Asegúrate eso. ¿Eres tú una mujer que depende del Espíritu Santo? ¿Eres tú un hombre que depende del Espíritu Santo? No, pastor, es que yo dependo de mi trabajo, entiéndame. Dependo de mi finanza. ¿De veras? Todo eso se termina. El Espíritu Santo es eterno. Tu dependencia más importante tiene que ser el Espíritu Santo de Dios. Por eso fue dejado. Por eso es la promesa que Él nos ha dado. Pero necesitas relacionarte con el Espíritu Santo de Dios. Noten ustedes que el Espíritu Santo, en cuarto lugar, capacita con dones para el servicio. En 1 Corintios 12, 4 al 11 leemos, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Todo creyente tiene al menos un don. Todo hombre y toda mujer ha recibido dones del Espíritu Santo. Amados míos, los dones no son para exhibición personal, sino para edificación del cuerpo de Cristo. De eso se trata. Todo lo que tú puedes hacer en función del reino de Dios es para edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. No es para lucirte, jactarte, no. El Espíritu decide soberanamente qué don quiere darnos a cada uno de nosotros. De eso se trata. Y debemos en obediencia desarrollar el don que nos ha dado. No se trata de que los dones de uno son más importantes que los del otro, o a este le dio más y a aquel menos y me voy a enojar por eso. No, no es así. Eso es en la conducta carnal. En la conducta espiritual es obedecer la decisión soberana que ya Dios a través de su Espíritu Santo ha tomado. Deja ya de discutir y de pelear con Dios. Simplemente dile, Señor, voy a hacer lo que me has llamado a hacer. De eso se trata. No necesariamente tiene que ser en un púlpito o adentro de las 4 paredes de una iglesia. Hay muchas cosas que la iglesia necesita hacer allá afuera. Amados míos, recuerda que el Espíritu decide soberanamente qué don nos puede dar. Debemos descubrir, desarrollar y usar nuestros dones para glorificar a Dios. Es por eso que ayer presentamos este programa, este segundo taller que estuvimos dando, para que incluso muchos de ustedes pudieran venir a descubrir ese don precioso de poder trabajar con niños o con adolescentes, ayudar a los niños, llevarles la palabra. Amados míos, en quinto lugar, el Espíritu Santo guía, fortalece y consuela al creyente. Noten ustedes que en Romanos 8:14 Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Estos son hijos de Dios porque son guiados. ¿Estás siendo guiada y guiado por el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién es tu guía en este momento de tu vida? Who is your guide? The Holy Spirit or somebody else? ¿El Espíritu Santo o alguien más? Amados míos, noten ustedes que ahí en San Juan 14:26 Jesús ha dicho, el Consolador, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. The Holy Spirit will teach everything. El Espíritu Santo va a enseñar todo. But you need the depend of the Holy Spirit. Necesitas depender del Espíritu Santo.
Amados míos, las iglesias en aquellos días, cuando leemos el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 31, dice que las iglesias eran edificadas y andando en el temor del Señor y con la consolación del Espíritu Santo se multiplicaban. Note usted entonces que la multiplicación de las iglesias era debido al Espíritu Santo. If the Holy Spirit don't do nothing, the church don't grow. Si el Espíritu Santo no hace nada, la iglesia no puede crecer. Es necesario el mover del Espíritu Santo en la iglesia. La libertad del Espíritu Santo en la iglesia. Y no tienes que pertenecer a alguna denominación. No. El Espíritu Santo no es denominacional, no tiene nombres de tradiciones, de religiones. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Él nos guía en la verdad, nos da discernimiento espiritual, nos fortalece en tiempos de prueba y debilidad, nos consuela en la aflicción recordándonos las promesas de Dios. Orábamos ayer, tal vez minutos, momentos en que ya don Ramiro había partido con el Señor, y nuestra oración al lado de su cuerpo con toda su familia, nuestros hermanos Benítez y toda la demás familia, no era en función de él, porque lo que teníamos allí delante de nosotros era el cuerpo, pero lo que pedíamos era que el Espíritu Santo estuviera dando fortaleza a los que estaban allí con vida, fortaleza y consuelo. De eso se trata. Amados míos, dependamos siempre del Espíritu Santo en nuestra toma de decisiones y en nuestras luchas diarias. En cada una de tus luchas diarias, el Espíritu Santo quiere estar ahí obrando en tu vida. Pero si tú no lo consultas, si nunca eres capaz de preguntarle si debes o no debes de hacer eso, quiero concluir, amados, diciéndoles que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal ni un concepto abstracto, sino que Dios mismo está actuando en nosotros. Su obra es indispensable. Repito, su obra es indispensable desde el inicio de la vida cristiana hasta nuestra glorificación futura. De eso se trata. Algo indispensable. Así como el agua es indispensable, like the water, you need the water every single day, Holy Spirit also. Tú necesitas también el Espíritu Santo, every single day, cada día. The final question, la pregunta final es, ¿estamos permitiendo al Espíritu Santo obrar en nosotros plenamente? This is the great question. ¿Estamos permitiéndole al Espíritu Santo obrar en nosotros permanentemente? De eso se trata. Necesitamos tanto del Espíritu Santo, tener esta dependencia. Creo que los pastores necesitamos tanto estar recordando esto a los creyentes, al pueblo de Dios, de no olvidarnos de esta dependencia constante del Espíritu Santo de Dios. Quiero despedir a todos los que están conectados en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Les esperamos el viernes a las 7 en punto de la tarde, hora de California. Amados, quisiera que